¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. Después de rascarle un poquito, ya me quedó claro por qué el PRIAN insiste en ir a Estados Unidos a besarle las patas a los gringos. Bueno, aparte de que los de la derecha son bien arrastrados, pues tratan de convencer a los gabachos para que metan las manos en las elecciones y beneficien a la botarga. Pero esto no será nada más de cuates, pues estarían buscando refrendar el Tratado de Bucareli, el cual estuvo vigente casi 100 años y apenas en 2023 llegó a su fin. Ahora viene a mi mente ese dicho de la botarga, cuando dijo que tiene que ir a Estados Unidos, pues la economía mexicana depende totalmente de aquel país. Y es tal vez de las pocas verdades que ha dicho, que en México es dependiente totalmente de Estados Unidos, y en gran medida es al Tratado de Bucareli. ¿No sabes qué es? No te preocupes, aquí te explico. Por cierto, una parte de lo que diré aquí lo saqué de lo escrito por el doctor, politólogo e historiador Pablo Moctezuma Barragán. El 31 de agosto de 1923, el presidente gringo Calvin Coolidge reconoce oficialmente a Álvaro Obregón como presidente de México, todo después de la firma de un tratado llamado de Bucareli. Básicamente, en este trato desigual, Álvaro Obregón se bajó los pantalones ante las exigencias gringas, que querían a toda costa manejar la economía de México y anteponer sus intereses sobre los de nuestro país. Si bien Estados Unidos no podría conquistar México, lo harían totalmente dependiente para que nunca quisieran rebelarse al imperio yanqui. Chale, me escuché bien comunista, ¿verdad? Bueno, continuamos. Desde 1920 que Obregón llegó a la presidencia, buscó que los vecinos del norte lo vieran con buenos ojos, sin importar que subastara a México para conseguirlo. En 1921, con Warren Harding como presidente gringo, él defendía el libre mercado, por supuesto, en favor de ellos, pues las corporaciones financieras y económicas buscaban seguir haciendo grandes negocios, a costa de explotar los recursos de México. Por otro lado, ¿qué se puede decir de Obregón? Claro que fue un traidor a la patria, pues si bien fue parte de la revolución, solo se inmiscuyó en ella para llegar al poder, pues su idea era traicionar a Carranza y a Villa por medio de un complot armado. O sea que ya sabíamos que traicionero sí era. Bueno, pues es parte de las raíces del PRI. Traidores a la patria y solo buscan el poder para llenarse las bolsas. Bueno, regresemos a la historia. Del 13 al 23 de agosto de 1923, el Tratado de Bucareli se celebró en la Ciudad de México, de forma secreta. Si bien se publicó parte del acuerdo, también se mantuvieron ocultas unas cláusulas del tratado, donde prácticamente traicionaba a la patria. Debido a esto, muchos colaboradores de Obregón terminaron renunciando, como Adolfo de la Huerta, uno de los principales promotores de este tratado. Imagínense qué tan servil era todo que hasta esta calaña de personas les indignó y terminaron haciéndose a un lado. Luego de que Álvaro se empinara y empinara a todo México, el Senado tendría que ratificar dicho trato, pero hubo una fuerte resistencia por considerar que todo esto era una alta traición a México. Esta resistencia fue encabezada por Francisco Field Jurado, un senador de Campeche, que se negó a ratificar esto y pidió boicotear la sesión donde se llevaría a cabo. Pero pues ya comenzaban a salir las pequeñas luces del priismo, y Obregón mandó a Luis Morones, líder oficialista del CROM, para terminar con la vida del insurrecto, el cual falleció luego de recibir 6 proyectiles en el pecho. Además de que otros 3 senadores, quienes eran muy importantes, fueron privados de su libertad. Con esto Obregón terminó doblegando al Senado, además de que se prohibió a la prensa hablar algo o lo más mínimo de todo este asunto. Obregón, el tatarabuelo del PRI, enseñando las más sucias artimañas que hasta ahora continúan. Lo peor de todo es que para que este tratado surtiera efecto, se tenía que ignorar las leyes de la Constitución, pues los gringos exigían que se le diera preferencia sobre los ciudadanos mexicanos en materia petrolera y agraria, además de dependencia total de nuestro país, tanto tecnológica como económicamente hablando. En ese momento existía una enorme deuda de nuestro país con los del norte, de 442 millones de pesos de la época de Porfirio Díaz, luego 40 millones por parte de Madero y 16 millones de libras esterlinas por parte de Victoriano Huerta. Pero los pagos habían sido suspendidos durante la revolución y luego con Venustiano Carranza en el gobierno siguieron suspendidos, pero después de que Carranza cayera a manos de Obregón y Elías Calles en el famoso Plan de Agua Prieta ayudado por Estados Unidos,
Pues esa fue la forma de agradecer a los gringos por su ayuda, reconociendo la deuda con cifras mayores a las antes mencionadas y comenzar los pagos de nuevo. Por otra parte, las petroleras extranjeras se encontraban enojadas, pues desde 1918 se les cobraban impuestos, y pues ¿cómo era posible eso, no? Bueno, ¿ven que les dije que Obregón y Elías Calles eran los tatarabuelos del PRI? Pues es verdad, ya que con la caída de Carranza y con el poder en manos del Grupo Sonora, pues años después se fundaría el PNR, precursor del PRI. Otra exigencia fue quitar a Pancho Villa, el centauro del norte, del camino, pues él y su gente se encontraban en Columbus dándoles lata, pues a pesar de mandar al general Pershing, un canijo que había participado en la Primera Guerra Mundial, pues nada más no podían, se la estaban pellizcando a Villa y a su gente y con las dos manos. Esto se llevó a cabo el 20 de julio de 1923, cuando Villa fue emboscado en Parral, Chihuahua, perdiendo la vida después de ser recibido con 150 proyectiles de arma de fuego. Luego de todo esto, Obregón se comprometió a dejar intactas las concesiones petroleras y latifundios de los estadounidenses en nuestro territorio, mientras que para un mexicano la posesión máxima eran 100 hectáreas de riego y 200 de temporal, pues para los gringos exigían la repartición de 1750 hectáreas y si las excedían deberían de ser indemnizados con oro. ¿Cómo ven? Con la entrada en vigor de este contrato, se le prohibió a México fabricar motores de combustión interna. Tampoco podían trabajar en la industria mecánica, o sea que todas esas herramientas o máquinas tenían que ser forzosamente compradas al vecino del norte, además de quedar estrictamente prohibido el desarrollo de la industria petrolera, tanto marítima, bélica y aérea. Lo de siempre, regalando recursos de nuestro país a los extranjeros. México tiene mucho petróleo, pero gracias a este pedo, la industria se rezagó mucho, pues no se podía innovar de ninguna manera. Mientras los gringos encontraban mejores formas de la extracción, los mexicanos tenían que seguir trabajando en la precariedad y con lo más rústico posible, para que no pudieran competir con ellos. Bueno, y eso sigue. Ven que la derecha siempre se queja de que para qué más refinerías en nuestro país. La misma Xóchitl dijo que si llegaba a la presidencia iba a cerrar 2 refinerías. No se crean el cuento de que es por el medio ambiente, a ellos no les importa eso. Ellos están de queda bien con los gringos porque les van a llenar las bolsas, ya entiendan. Muchos habló de la duración del tratado, pues como todo fue en secreto, se dudaba mucho de eso. Pues algunos decían que era de 50 años, pero al parecer fueron acertados los que dijeron que la duración era de un siglo. Por fin, el año pasado terminó, dejando como resultado el rezago de la industria petrolera y tecnológica de este país. Recordar que en aquellos tiempos se comenzaba a fabricar motores y automóviles 100% mexicanos de la industria Ramírez en Monterrey y aviones marca Aztecatl en la Ciudad de México. Sin embargo, todo tuvo que cerrar y recibir a Ford, General Motors y American Motors. Finalmente, este tipejo, por querer que los del norte lo vieran con buenos ojos, terminó traicionando a su gente, a sus compañeros y a todo el pueblo mexicano. Y ojo, porque esa historia se puede repetir con el PRIAN. ¿Cómo ven, gente? Para la próxima que escuchen a algún político de derecha decir que hay que quedar bien con los Estados Unidos porque de ellos dependemos, pues aparte de rayársela a ese güey, pues ya sabemos a quién hay que agradecer dicha dependencia y dejar en claro que ya no queremos políticos que anden de lamebotas con los gringos, pues ya sabemos que ese lamehuevismo terminará por regalar los pocos recursos que tenemos los mexicanos como propios. Pero díganme ustedes qué opinan, déjenmelo en los comentarios, además de dejarme su like y compartir si es que el video les gustó. Suscríbanse, me tirarían un parote, vamos por los primeros 1000 y como siempre lo digo, muchas gracias por llegar hasta aquí.